Hola, buenas tardes a todos. Ahí vemos que se están uniendo ya bastantes participantes. Vamos a dar un minutito para que se una un poco más de personas y pues ya damos inicio a nuestro webinar de hoy. Todos los que se acaban de unir, por favor, si nos pueden contar de dónde son, de qué institución, de qué país están visitándonos por aquí. Nos encantaría saber de qué disciplina, de qué país, de qué institución están. Por favor, pónganlo en el chat. Eh, pues bienvenidos. Creo que ya tenemos bastantes participantes y podemos dar inicio al webinar. Hola José, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, un placer. Este, este webinar es parte de la serie de webinars del D43 que tiene el INCAP como parte de un acuerdo con la Universidad de Drexel de Filadelfia en Estados Unidos. Hoy el doctor José Manuel Aburto nos va a presentar lo que es la huella desigual de la pandemia, mortalidad y pérdida parental en Estados Unidos. El doctor José Manuel Aburto es profesor asociado de demografía en la London School of Hygiene and Tropical Medicine y líder del grupo de investigación en mortalidad y desigualdades. Obtuvo su doctorado en demografía en el Max Planck Institute for Demographic Research de Alemania y la Universidad del Sur de Dinamarca. También tiene una maestría en demografía del Colegio de México y su investigación se enfoca en las desigualdades en salud y determinantes sociales a nivel global. Tiene varias publicaciones en revistas científicas de alto impacto, así como también ha recibido importantes reconocimientos internacionales por sus contribuciones a la demografía y la salud poblacional. Así que bienvenido, doctor José Manuel Aburto. Estamos muy agradecidos de poder contar hoy con tu presencia y pues nos gustaría saber, para pues empezar un poco esta discusión, que nos cuentes de dónde nace tu interés por la salud pública, desde la demografía y cuál ha sido tu experiencia que te ha marcado en este camino. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo empecé trabajando en el Instituto Nacional de Estadística en México, Ujú. justamente cuando el censo se estaba tomando en el 2010. Y más o menos en ese año es cuando la tasa de homicidios en México incrementó sustancialmente. En el 2006, el presidente de México ponía una política que dejaba como al ejército estar fuera en las calles y tratar de combatir las operaciones de los cárteles. Y obviamente esto llevó pues a mucha más violencia. Entonces, pues yo empecé una maestría en demografía en el Colegio de México y digamos que esa fue como mi entrada al estudio de las poblaciones y más sustancialmente, pues yo quería contribuir de alguna manera. Entonces, en mi tesis de maestría, que después se publica en Health Affairs, justamente cuantificamos cuál era el impacto de homicidios en la esperanza de vida en México. Entonces esa fue mi entrada a la parte de salud pública y después de haber hecho la maestría, pues obviamente yo quedé fascinado por la disciplina, por las matemáticas, por los datos y fue que migré a Europa, pues tratando de encontrar el mejor lugar para estudiar y seguir estudiando esto en contextos más internacionales, ¿no? No solo en México y América Latina, sino también a niveles de Europa, a niveles de Asia. Y bueno, bastante parte de mi trayectoria se ha dedicado a eso, a medir desigualdades en mortalidad,
cuantificar, cómo estimar. Por ejemplo, en América Latina y en muchos países sabemos que los datos no son perfectos, entonces hay que aprender a hacer estimaciones, cómo a corregir datos. Y esto obviamente, pues al final son herramientas muy útiles para la salud pública. Muy, muy interesante todo lo que nos cuentas de cómo tu camino, ¿verdad? Fue marcando tus experiencias, fueron marcando tu camino hacia la salud pública. Y en base a eso, pues también quiero hacer una pregunta. Yo soy también, pues, estudiante, doctorado, y siempre es importante y para nosotros muy útil saber, por ejemplo, qué conocimientos técnicos en tu experiencia te han servido. Me refiero como a software, programación, algunas áreas metodológicas específicas para aquellos que están iniciando sus carreras en investigación en este campo. ¿Algún consejo que tú tengas o qué es lo que más te ha, pues, servido a ti a lo largo de tu carrera? Sí, yo considero que vivimos en una etapa donde hay una revolución de datos, ¿cierto? Ujú. Tenemos muchas fuentes de datos que vienen de muchos lugares. Tenemos las fuentes tradicionales como censos, encuestas, pero ahora tenemos también fuentes de datos que vienen, por ejemplo, de de social media y de muchas otras plataformas. Entonces yo creo que una de las, digamos, como de las cosas que más me ayudaron en trascender dentro de mi campo fue definitivamente aprender a programar y aprender a traducir lo que uno quiere decir con visualizaciones, aprender a manejar los datos, a estimar, ajustar modelos, ¿no? Y obviamente todo esto siempre lo he hecho yo desde una perspectiva como de Open Science. Entonces, por ejemplo, de todos mis artículos es muy fácil que ustedes encuentren un link donde yo tengo todo lo que hice, de manera que la gente que quiera hacer algo similar no tiene que comenzar de cero, sino simplemente utilizar lo que yo ya hice y aplicarlo a lo que ellos o ellas quieren hacer. Entonces, yo creo que la programación hoy en día es fundamental en la investigación de alto nivel. Claro. Claro, bueno, pues muchas, muchas gracias. Te cuento aquí ya tenemos personas de Estados Unidos, de Panamá, de Guatemala, ¿verdad? Varios conectados. Así que pues te cedo la palabra. Muchas gracias, un honor para nosotros estar aquí, así que por favor, pues puedes iniciar. Muchas gracias, José. Claro que sí. Perdón, antes quiero decir durante la presentación, si tienen preguntas, por favor pueden irlas escribiendo en el chat. Luego de que el doctor José termine su presentación, las vamos a leer para pues, poder tener esa discusión también al final. Gracias, sí, puedes empezar. Perfecto. ¿Pueden ver mis presentación? Sí, sí, la podemos ver. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Primero voy a hablar un poco de por qué escogí este tema y la verdad es que de haber sabido que iba a haber tantas personas de América Latina, quizás lo hubiera hecho sobre América Latina. Sin embargo, creo que varias de las cosas que voy a hablar hoy creo que se pueden traducir a un contexto latinoamericano. Y básicamente me voy a enfocar en dos preguntas fundamentales, ¿no? Una es que en el 2020, cuando comenzó la pandemia, obviamente nosotros vimos nuestras vidas cambiaron, ¿no? De muchas maneras y en muchos países hubo pérdidas sustanciales en esperanzas de vida, ¿no? Y la esperanza de vida es un indicador que se utiliza mucho en la salud pública porque está asociado a progreso, está asociado a menor desigualdad, está asociado generalmente a mejor calidad de vida. Y la ventaja de este indicador es que, bueno, los datos que se necesitan para calcularlo son bastante fáciles, entre comillas, de obtener en comparación a muchas otras fuentes de datos que necesitamos. Por lo tanto, la pregunta que hoy, por ejemplo, me hago yo es, bueno, ¿y la pandemia ya se terminó? Muchos de nosotros pensamos bueno, ya eso ya quedó en el pasado, seguramente ya estamos a los mismos niveles antes de la pandemia. Y esa es la primera pregunta que quiero yo eh, hablar el día de hoy. Y la segunda es que hay una carga de la pandemia, hay una carga de la mortalidad que no observamos, pero que sí vivimos, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de los padres cuando uno es menor, cuando es niño o niña, ¿no? Cuando estos eventos nos marcan toda la vida, no hay mucha evidencia, por ejemplo, que sugiere que si un niño se vuelve huérfano
en los primeros años de su vida, pues generalmente quizás también tendrá que afrontar desafíos mucho más fuertes como comparación a aquellas personas que no perdieron a sus padres, ¿no? Entonces, estas son las dos preguntas que voy a hablar y al final, si tengo tiempo, a lo mejor intentaré ahondar un poco más en el tema. Entonces, para tratar de investigar un poco la primera pregunta, quiero que vayamos otra vez al 2021, ¿no? Lo que esta gráfica está presentando son muchos países aquí en el eje de las YES, países predominantemente de altos ingresos. Y lo que esta gráfica nos está diciendo es la pérdida de esperanza de vida del 2019 al 2021, es decir, los primeros 2 años de la pandemia. La parte de arriba de la flecha nos indica el cambio del 2019 al 2020 y la parte de abajo nos indica la pérdida del 2020 al 2021. Entonces, si por ejemplo yo incluyera países de América Latina en esta gráfica, pues este eje tendría que estar mucho más a la izquierda, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que países como México, la pérdida en la esperanza de vida fue quizás mayor de 5 años, ¿no? Entonces estaríamos todavía más hacia la izquierda de esta figura. Sin embargo, dentro del conjunto de países que estamos abordando ahorita, pues vemos tres historias, ¿no? Más o menos que se estaban dando. La primera era aquellos países en que el primer año afectó de manera muy grande la esperanza de vida y el segundo fue todavía peor o igual de mal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos países sobre todo del este de Europa como Bulgaria, Eslovaquia, que llegaron a perder hasta casi 42 meses de esperanza de vida, es decir, más de 3 años, casi 4 años en un periodo de 2 años. Para poner esto en perspectiva, pérdidas de este tamaño solo se han visto antes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la pandemia de 1918, o por ejemplo, en Rusia, cuando la Unión Soviética rompe, también se ven estas caídas, ¿no? de esperanza de vida. Luego tenemos otro conjunto de países que en el segundo año de la pandemia estaba como yendo otra vez hacia los niveles del 2019 y son estos países donde vemos esta vuelta en U. El 2021 fue un poco menos peor que el 2020, pero aún lejanos de llegar a los niveles del 2019. Es decir, para el 2021 vemos que había cierto periodo de convergencia hacia niveles prepandémicos, pero todavía lejos de ello. Y el tercer grupo que podemos identificar, pues son países donde la pandemia, digamos, afectó, pero ya para el segundo año habían regresado un poco a los niveles del 2019. Y estos países pues tienden a tener algo en común, ¿no? Son aquellos países que tienen una infraestructura de salud pública muy fuerte, mucha igualdad, ¿no? Son muy fuertes económicamente, ¿no? Países como Dinamarca, Suecia, Islandia, ¿no? Aquí Suecia obviamente es uno de los países interesantes porque ellos, si recuerdan, el primer año decidieron no hacer nada para confrontar la pandemia, ¿no? Dijeron, nosotros no vamos a hacer nada, a ver cómo nos va. Y claro, después del segundo año vieron que les había ido mal y lo que hicieron fue hacer unas campañas de vacunación muy fuertes, ¿no? Y aquí podemos resaltar igual el caso de Estados Unidos, que el primer año fue el país que más pérdidas sufrió dentro de los países de alto ingreso. Y estas pérdidas también fueron muy desiguales dentro del país. Entonces, la pregunta de hoy es, bueno, eso fue 2021 y ustedes me pueden decir, ya José Manuel, eso ya pasó mucho tiempo. Y era simplemente a modo de introducción. Ahora lo que quiero ver es, bueno, estamos ya en el 2026, no tenemos datos todavía para el 2025, para muchos países siguen cerrando sus estadísticas, pero para el 2024 la pregunta es, ¿estamos ya a los niveles que esperábamos antes de la pandemia? Y generalmente hago esta pregunta en foros así como aquí, y la mayoría de la gente tiende a decirme que sí, obviamente ya la pandemia ya se terminó, ya estamos donde estábamos antes. Y para analizar esto, pues vamos a ver algunas trayectorias de esperanza de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí igual te vamos a tener la esperanza de vida. Este es solo un como marco conceptual para más o menos interpretar lo que vamos a ver en las siguientes gráficas. Aquí tenemos la esperanza de vida y digamos que esta es la pandemia, aquí es 2020.
Entonces vamos a ver países que se ven así, la pandemia ocurrió y si realmente ya regresamos a a los niveles prepandémicos, es decir, si seguimos con esta tendencia, pues la línea se tendrá que ver así. Y entonces ahí podremos concluir que efectivamente en ese país, en esa población, pues ya estamos otra vez en la trayectoria que se veía viendo antes del 2020. Podemos tener otros grupos, otros países donde a lo mejor el progreso es el mismo. Si vemos aquí la pendiente de esta línea, es la misma pendiente que esta, pero a un nivel más bajo. Es decir, para el 2024 quizás empezamos a ver improvements, empezamos a ver progreso, pero ya no al mismo nivel de antes. Y por último, pues podemos encontrar países o poblaciones donde esta es la línea de antes de la pandemia, esto es lo que se proyectó y bueno, seguimos por debajo, pero no solo eso, también el progreso, la pendiente es menor. Y eso es lo que queremos ver, ¿no? O sea, un ejemplo sería el de Estados Unidos. Estados Unidos es un caso igual muy particular porque la esperanza de vida en Estados Unidos se ha estancado desde el 2010, ¿no? Y hay bueno, dentro de los factores más importantes para el estancamiento de la vida, de la esperanza de vida en Estados Unidos, pues es el aumento de la mortalidad por sobredosis, ¿no? Y también otro grupo de causas de muerte que se le suele referir como deaths of despair, ¿no? Que generalmente incluye lo que son suicidios, sobredosis y homicidios. Y la otra es que Estados Unidos también está marcado por la falta de progreso en bajar la mortalidad cardiovascular. Es decir, cuando se compara con países también de alto ingreso, el progreso que se ha visto en Estados Unidos es muy lento y es casi nulo. Entonces aquí vemos esto reflejado en la esperanza de vida. Del 2010 al 2019 prácticamente ningún cambio. Vemos esa caída del 2020, 2021 y para el 2024 vemos que Estados Unidos ha llegado un poco ya casi a la trayectoria que se venía viendo antes. Pero claro, tenemos que considerar que aquí que ese forecast, esa proyección o predicción, pues está basada en todo lo que sabemos de antes y antes ya estaba estancada. Entonces aquí vemos que la proyección también es bastante pesimista dentro de esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se ven los demás países? Bueno, para darles un poco de qué pensar, pues prácticamente de los 33 países que analizamos, 30 no han llegado a lo que se venía proyectando en el 2019. Es decir, estamos en una situación todavía de déficits, de pérdidas de esperanza de vida con respecto a lo que se proyectaba, con algunas excepciones. Y estas excepciones tampoco es que hayan incrementado sustancialmente la esperanza de vida como se venía viendo antes de la pandemia. Entonces, yo creo que esto nos habla de problemas realmente estructurales que la pandemia ha dejado. Hay como ese rezago, una huella un poco invisible, ¿no? Que se ve reflejada en los indicadores de salud, pero no necesariamente en lo que nosotros como personas quizás vivimos. Entonces, pudimos identificar más o menos cuatro patrones. Tenemos estos países, un grupo de países que muestro aquí, donde el primer año, la primera ola de la de la pandemia fue la que más los afectó. Y después vemos que un poco lento, pero están yendo otra vez hacia la tendencia que se venía observando y que estaba proyectada, ¿no? Y aquí yo creo, me parece importante resaltar algunos países, por ejemplo, como Suecia, como España. España sabemos que siempre, últimamente, en las últimas décadas, se estaba peleando, ¿no? Por el país con las esperanzas de vida más altas en el mundo, ¿no? España, Italia, Japón, Corea, ¿no? Son generalmente los países que se mencionan con esta esperanzas de vida muy altas. Y lo que vemos es que a pesar de tener esa infraestructura, esas conductas de salud que llevaban a tener esa longevidad tan alta, pues para el 2024 ha mejorado con respecto al primer año de la pandemia, pero aún no llegamos. Y yo creo que esto es algo que hay que resaltar, porque a lo mejor estamos siendo todavía muy optimistas en decir que los rezagos, que las consecuencias ya las pasamos. Después tenemos otro grupo de países, y este también me parece un grupo bastante interesante, que es donde el segundo año fue el que más afectó
en cuestión de la esperanza de vida. El primero fue malo, pero el segundo fue mucho peor, ¿no? Y lo vemos aquí, por ejemplo, en países como Bulgaria, como Chile, Eslovaquia, Estados Unidos. Y lo que es muy interesante de estos países es que el patrón por edad de estas caídas también fue distinto, mientras que la mayoría, por ejemplo, de la mortalidad en países como España, como Suecia, estaba concentrada efectivamente en edades muy avanzadas, como se esperaba. En estos países vemos que las edades que fueron afectadas durante la pandemia fueran mucho más jóvenes con respecto a otros países, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad de 40, 50, 60 años en muchos de estos países también incrementó sustancialmente, ¿no? En Estados Unidos, cuando desagregamos, por ejemplo, por raza o por grupos étnicos, vemos que la población negra e hispana también tenían una mortalidad muy alta en edades laborables, ¿no? Y esto habla precisamente también de cómo bueno, en primera vacunación, pero también cómo las intervenciones no farmacéuticas que se implementaron, pues no eran tan fáciles de seguir para todas las personas, ¿no? Las personas no podían solo quedarse en casa y dejar de trabajar. Y esto se ve reflejado en estos perfiles de mortalidad por edad, donde veíamos a gente en edades laborables siendo muy afectadas. La otra parte que es interesante de este grupo es que a pesar de que sufrieron pérdidas muy, muy grandes, han sido los que más rápido han subido hacia la tendencia que se venía viendo. ¿No? Vemos países como Bulgaria, Croacia, República Checa, que ya están en esa línea, ¿no? Que se venía proyectando antes de la pandemia. Y aquí, bueno, también hay como distintas hipótesis de por qué ocurrió esto. Y una de las hipótesis, pues puede ser como se le llama como selección, ¿no? Es decir, que la pandemia quizás afectó mucho más a aquellas personas que ya estaban débiles o cercanas a fallecer y lo que dejó fue un grupo de personas quizás un poco más selecto, más fuerte, mm, y esto ha hecho que la mortalidad baje en los años subsecuentes. Esa es una hipótesis, ¿no? Pero lo malo es que esta hipótesis es como muy difícil de probar científicamente con los datos que se tienen. El otro grupo que encontramos es aquellos donde el efecto de la pandemia se vio como retardado y no fue hasta el tercer año donde se empezó a ver esto. Y esto me parece también que es interesante porque aquí vemos países que tienen unas infraestructuras muy, muy fuertes en cuestiones de salud pública, ¿no? El caso de Dinamarca, de Noruega, de Alemania, ¿no? Que los primeros 2 años igual no se vieron muy afectados. Sin embargo, el tercero se ve ese déficit incrementando, no de manera dramática, pero sí consistente. Y igual vemos que la mayoría de los países siguen por debajo de las proyecciones que se venían dando antes de la pandemia. Entonces aquí explicar esto también es muy interesante porque yo, por ejemplo, que hice mi doctorado en Dinamarca, yo recuerdo que cuando la pandemia comenzó, a nosotros simplemente nos llegó un mensaje por teléfono que decía, bueno, usted a partir de mañana no sale de su casa, no se preocupe, todo, vamos, no hay que alarmarse, simplemente, bueno, esta es la medida que vamos a tomar y después iremos diciéndoles qué hacer, ¿no? Cuándo se puede salir o en grupos de qué se puede salir. Después entró la vacunación y también fue muy rápida, muy efectiva. Diseñaron aplicaciones en el teléfono donde uno, por ejemplo, podía ir a un restaurante o algo y simplemente enseñar que tenía su pasaporte de COVID y eso hacía que la parte social fuera no perdida totalmente. Y sin embargo, a pesar de toda esa infraestructura que existe, vemos que en el largo o mediano plazo de 3, 4 años, pues siguen viendo esos déficits en cuestiones del progreso en la esperanza de vida todavía por debajo de lo que se esperaba. Finalmente, bueno, tenemos otro grupo de países que han tenido esta como depresión de la esperanza de vida sostenida, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos el caso de Austria, de Portugal, donde la esperanza de vida bajó y siguió baja. Las pérdidas no fueron tan dramáticas como las vimos en otros países, pero vemos que siguen por debajo consistentemente de lo que se venía proyectado. Y aquí el caso, por ejemplo, que me gusta resaltar, pues es el caso de Holanda, ¿no? De Holanda que es difícil de explicar igual, porque es un país con mucha igualdad, tiene riqueza económicamente
y vemos que en cuestión de esperanza de vida, el, el, el cómo se ha comportado esto a partir del 2020, pues es un déficit que no se ve que vaya a mejorar todavía. La proyección sigue bastante alta en comparación a lo que venimos observando en el 2024. Y obviamente a un poco modo de discusión, ¿no? Hicimos estos estudios, pero también hemos contribuido de otra manera. Y una de ellas es que podemos ver que el COVID obviamente afectó no solo la esperanza de vida, no solo la mortalidad, pero también la estructura de las causas de mortalidad. ¿No? Había muchas hipótesis, por ejemplo, se esperaba que suicidios aumentaran, ¿no? Porque la gente estaba confinada, no salía, mucha gente estaba sola, pues se esperaba que quizás suicidios iban a aumentar. Por el confinamiento y muchas de las medidas también se esperaba que los accidentes bajaran, por ejemplo, porque la gente no iba a estar manejando su coche, uno de los ejemplos. Otra de las hipótesis fuertes, pues era, por ejemplo, que la gente que los cánceres iban a subir, ¿no? Porque la gente no iba a tener su diagnóstico a tiempo o quizás tampoco iba a obtener el tratamiento que necesitaba, pues porque los hospitales, los servicios de salud estaban completamente utilizados. Similarmente, en términos de enfermedades del corazón, pues aquellos eventos que son agudos, se esperaba que iba a haber un aumento sustancial en la mortalidad. ¿Por qué? Pues igual, por lo mismo, que no había tratamientos, la gente tenía miedo de ir al hospital. Uno no iba al hospital al menos que te sintieras realmente muy mal, ¿no? Por el miedo de ir y que te fueran a poner en cuarentena ahí o que o fueran a contagiarte de COVID o de otra enfermedad. Entonces, lo que observamos es que efectivamente hubo una reestructuración de las causas de muerte en muchos de los países. Algunas hipótesis se cumplieron, pero otras no. Por ejemplo, el caso del cáncer no aumentó como se esperaba. Y bueno, esto también de cierta manera tiene algún sentido porque el cáncer tarda en desarrollarse y a lo mejor esto lo vamos a ver más en un efecto corte en los próximos años. Pero lo que vimos también fue un aumento sustancial en enfermedades cardiovasculares en muchos países. Y esto puede ser por dos factores. Uno es que efectivamente hubo un impacto de la pandemia en servicios de salud, pero la otra tiene que ver a un nivel mucho más abajo y es que también la mortalidad era tan alta que los certificados de defunción pues tampoco se estaban llenando de la manera tradicional, ¿no? Y igualmente había gente que estaba llenando certificados de defunción quizás sin el mismo entrenamiento que otras personas. Entonces, pues hay una hipótesis también que sugiere que muchas de las de las muertes por enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a la clasificación internacional, pues eran en realidad muertes por COVID, ¿no? Y esto se traduce también en un efecto muy interesante y es que, por ejemplo, en algunos de los países se reportaban excesos de mortalidad que eran mucho más altos que los de COVID. Y mucha gente decía, bueno, es que los países no están reportando de manera efectiva los casos de COVID. Y en parte puede que eso sea verdad, pero lo que vimos o lo que estamos viendo ahora es que, bueno, en realidad también mortalidad por otras causas pudo haber aumentado sustancialmente. La otra dimensión que estudiamos, pues fue en el caso de Estados Unidos, mortalidad por grupos raciales y étnicos, en particular la población negra, hispanos y blancos. Y aquí también, ¿no? Dada la historia que conocemos, pues la hipótesis era que la población afroamericana iba a ser mucho más afectada que el resto de las poblaciones. Y la otra es que en Estados Unidos pasa algo muy interesante, que es la paradoja hispana, ¿no? Que es que la comunidad hispanoamericana en Estados Unidos tiene mortalidad más baja que los blancos a pesar de que pertenecen a estratos socioeconómicos más bajos, ¿no? Y esta es la paradoja. Y nosotros lo que observamos durante el primer año de la pandemia fue que de hecho el grupo que se vio más afectado por la pandemia en el primer año fueron los hispanos. El impacto fue tal que para hombres, básicamente esa ventaja que se tenía se perdió y obviamente las desigualdades con la población afroamericana incrementó, ¿no? Y vemos aquí que muchas de las
causas que contribuyeron a esto obviamente fue COVID, pero algo que encontramos que es interesante es que también todas las muertes por sobredosis aumentaron durante la pandemia y no solo para la población blanca, sino para todos los grupos. Y yo creo que esto es algo importante de resaltar porque mucha de la narrativa de la mortalidad en Estados Unidos, ¿no? En el 2015, por ejemplo, hubo un artículo seminal, un artículo que se publicó precisamente en PNAS por Anne Case y Angus Deaton, ¿no? Premio Nobel de Economía, que básicamente documentaba el incremento de la mortalidad en la población blanca, ¿no? Y este artículo, bueno, yo creo que este artículo, todos los medios que pudieron cubrirlo, lo cubrieron. Es de los artículos que más se citó en las noticias, en periódicos. Y un poco se volvió esa la narrativa, ¿no? La población blanca está muriendo y mucho de esto es por sobredosis, ¿no? Por deaths of despair, que le llaman. Y se olvidaron un poco de los otros grupos y lo que ahora estamos viendo es que el impacto también es sustancial en los otros grupos. Entonces yo creo que es importante mencionar esa parte y no solo dejar que esa narrativa se enfoque a una población, porque las otras subpoblaciones que de por sí ya estaban en desventaja socioeconómicamente y también algunas veces en términos de mortalidad han sido afectadas importantemente. Y bueno, ¿qué tienen en común esta parte, esta mortalidad por, por sobredosis en particular, pero también los homicidios, ¿no? Los homicidios en la población negra son muy altos en Estados Unidos, ¿no? Es muy común que nosotros desde fuera veamos reportes de, de balaceras que hay en Estados Unidos, de muertes por violencia. Y algo que tienen en común, en particular estas dos causas de muerte, es que ocurren en edades jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, los homicidios, el 90% de los homicidios ocurren entre edades 15 y 50 años. Pues similarmente, la mortalidad por drogas está concentrada en edades jóvenes adultas. ¿Y qué es lo que esto significa? Desde un punto de vista, digamos, familiar, vamos a introducir el concepto de familia, es que muchos niños y niñas están perdiendo también a sus padres y madres o abuelos y abuelas por estas causas de muerte prematuramente. Y esto es importante porque si uno pierde, por ejemplo, a sus padres cuando tiene un año, es muy distinto a perderlos cuando tienen 18 años, ¿no? Entonces, durante la pandemia hubo algunos estudios que trataron de cuantificar el nivel de orfandad o de pérdida parental durante la pandemia. Entonces, lo que mi equipo y yo estamos tratando de hacer es un poco seguir esa línea, pero darle un giro a la dimensión y enfocarnos en cuándo ocurre esto, ¿no? ¿Qué tan distinta está siendo ahora la pérdida parental en términos de la edad? ¿Y cuáles son los efectos potenciales en la vida de estos niños? Porque hay evidencia que sugiere, por ejemplo, que perder a tu padre o a tu madre cuando eres niño, pues te va a afectar en la escuela, ¿no? En las calificaciones, va a afectar con secuelas, por ejemplo, postraumáticas, va a afectar salud mental, ¿no? Y el problema es que esto puede ser un ciclo generacional que va a ser difícil de romper, porque después tú vas a transmitir también alguna de estas conductas, por ejemplo, de violencia, cuando tú después vas a tener a tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que todo esto puede siempre transmitirse. Y hasta ahora no creo que haya un estudio que esté estudiando esta parte de pérdida parental y cuando ocurre como un modo de pasar desigualdad a las próximas generaciones. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, aquí presenta la incidencia de orfandad en el lado izquierdo y la tasa de incidencia de orfandad por cada 100 niños en el lado derecho. Entonces vemos que a partir del 2000 era bastante estable, ¿no? Lo cual es, pues lo cual es malo, ¿no? Esperaríamos que bajara, eso sería lo ideal. Y aquí podemos ver, bueno, cuál es la estructura de la orfandad, ¿no? Obviamente tenemos que el grupo de los hispanos es mucho más grande porque es una población mucho más grande, seguida por la población afroamericana y luego tenemos a los hispanos aquí. Tenemos aquí 2020, un shock,
2021, que es consistente con la historia que yo venía diciendo antes también, ¿no? Obviamente muchas familias perdieron aquí o cambiaron su estructura, ¿no? Al perder familiares, en particular si perdiste a tu padre o madre. Y bueno, y para el 2023 vemos que bajó, pero seguimos lejos de los niveles prepandémicos. En lado derecho, pues tenemos esto traducido, pero a una tasa. Entonces podemos ver que la población más afectada es la población afroamericana, seguida por la población blanca y por último los hispanos. Todos con una trayectoria similar de este shock que la pandemia tuvo. Entonces lo que quisimos ver era, bueno, ¿cómo podemos medir la desigualdad? ¿No? Queríamos medir, la pregunta que nos interesa es, bueno, qué tan diferentes son los grupos, ¿no? Y para esto utilizamos una medida que básicamente lo que hace es comparar dos distribuciones, ¿no? Las dos distribuciones de orfandad por edad para decirnos qué tan iguales son, ¿no? Básicamente es muy fácil, hay diferentes indicadores que pueden ayudar con esto. Nosotros elegimos uno muy sencillo, que básicamente medimos qué proporción del área de dos distribuciones se traslapa, ¿no? Y esto, si se traslapan completamente, pues es la misma distribución y significa que no hay diferencia, no hay desigualdad, mientras que si no se traslapa, pues obviamente significa que son muy distintas, ¿no? Estas poblaciones en términos de orfandad y cuándo estamos expuestos a la orfandad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la población hispana con respecto a la población blanca, la desigualdad estaba bajando y estaba bajando y prácticamente aquí estos colores nos están diciendo el por qué, ¿no? Y lo que vemos es que la diferencia entre los hispanos y la población blanca pues se explica por homicidios y violencia, ¿no? Que son más altos dentro de esta población y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Esas son las tasas de orfandad que están manifestándose en esta diferencia. Y vemos aquí que hay algunas contribuciones negativas que son por sobredosis. Y básicamente lo que podemos inferir de aquí es que la mortalidad que lleva a perder un padre o madre es mayor en la población blanca, lo cual es también consistente con lo que conocemos. Cuando comparamos a la población afroamericana con la población blanca, pues vemos una historia distinta. Vemos que estos grupos se han vuelto más distintos, ¿no? La desigualdad está incrementando. Vemos esa subida en el porcentaje de desigualdad. Y también vemos que la causa que explica la mayor parte de esto, pues es homicidios. Y luego esta parte se ve como un poco afectada de la manera opuesta por mortalidad por sobredosis, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver que esta parte de tasas de mortalidad altas en edades jóvenes, adultas, pues están traduciendo en pérdida parental para, para estos grupos de las poblaciones de Estados Unidos. La otra dimensión que queríamos también nosotros estudiar es, bueno, ¿y qué está pasando en el tiempo? O sea, esta parte es, gráfica primera que mostré es más entre poblaciones. Y ahora esta gráfica nos muestra en el tiempo, es decir, simplemente cómo la distribución de pérdida parental por edad entre la comunidad hispana en Estados Unidos ha cambiado en el tiempo. Entonces, idealmente, pues uno esperaría que fuera consistente con cierta estabilidad, ¿no? Porque así también es mucho más fácil atacar la fuente de estas consecuencias de la mortalidad. Y lo que vemos es que la distribución ha cambiado mucho, ¿no? O sea, del 2000 al 2023 vemos que ha habido un cambio de las distribuciones de hasta casi el 12%, ¿no? Que se explica precisamente por cambios en sobredosis, ¿no? Donde se ha vuelto más prominente también en la comunidad hispana. Y seguimos viendo aquí el caso de los homicidios, explicando los cambios que vamos observando en estas distribuciones. Lo mismo ocurre
para la población negra, pero aquí vemos que ha cambiado predominantemente por mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por enfermedad sobredosis. Otra vez consistente con lo que venía diciendo de que esta mortalidad de sobredosis está afectando ya también a las otras poblaciones de manera importante. Y por último, pues la población blanca en el 2000 tenía un perfil de pérdida parental muy distinta a la del 2023 y la mayoría de por qué ha cambiado, de cómo ha cambiado esto, se debe principalmente a mortalidad por sobredosis. Entonces, lo que podemos concluir de estas gráficas es que el timing de cuando los niños están perdiendo a su padre o madre ha cambiado muchísimo en el tiempo y también entre grupos. Y esto se tiende a explicar predominantemente por muertes prematuras, por homicidio del padre y la madre o la madre, del sobredosis y de enfermedades cardiovasculares. Ahora, si pensamos más allá, ¿no? Más allá de qué significan estas causas de muerte, obviamente esto se puede traducir a aspectos del ambiente, ¿no? O sea, si tu padre se está muriendo por homicidios, pues muy probablemente también tú estás expuesto a niveles de violencia o estás en un ambiente donde quizás hay más desigualdad, quizás hay más desafío socioeconómico, ¿no? Lo mismo ocurre con la sobredosis, ¿no? O sea, si la padre y la madre se están muriendo por sobredosis, pues también esto significa que el desafío también del niño sobre su curso de vida va a ser muy distinto a que si, por ejemplo, uno pierde a su padre o a su madre cuando ya es adulto o cuando es, por ejemplo, una enfermedad del corazón que quizás puede ser como una consecuencia más normal de alguna enfermedad. Entonces, lo que nos están diciendo estas gráficas es que los cambios son reales y que quizás también hay cosas en el ambiente que estén afectando todavía mucho más allá de lo que nosotros podemos cuantificar a la gente que se queda, ¿no? Porque la mortalidad, la esperanza de vida, por ejemplo, pues es un indicador como de esas personas que perdimos, pero no olvidemos que el perder a una persona es un shock para nuestras vidas también que puede tener un impacto muy fuerte, especialmente cuando eres niño, ¿no? Otro ejemplo de esto es un caso muy común también es si dos personas están casadas, hombre y mujer, y se muere, por ejemplo, el hombre, pues la mujer realmente no hay un cambio estadísticamente significativo en muchos indicadores de salud. Sin embargo, si lo opuesto ocurre, ¿no? Si mi esposa se muere, mi salud se va para abajo, ¿no? Hay una dependencia gigante y una dimensión de género que también es muy importante. Entonces, yo creo que es muy importante cuantificar este tipo de pérdidas y de los que se quedan atrás después de haber perdido a alguien. Finalmente, de este tema, lo que se muestra aquí, esta gráfica prácticamente es un ranking de cuáles son esas causas de muerte que son más importantes en explicar la desigualdad entre grupos, ¿no? Y por ejemplo, aquí comparamos lo que son hispanos con blancos y la población negra con blancos. Y bueno, vemos que para los hispanos las muertes que más explican esta diferencia, pues vienen otra vez enfermedades cardiovasculares y homicidios y violencia. Y para esta otra comparación, pues son homicidios y sobredosis, ¿no? Como aquellas que explican las diferencias entre grupos. Sin embargo, la gráfica que yo creo que es muy interesante es esta de acá abajo, donde vemos cambios en el tiempo y vemos prácticamente una reconfiguración otra vez del régimen de mortalidad que explica los cambios en orfandad, ¿no? Empezamos en el 2000 con la causa más importante siendo alcohol related, ¿no? Para los hispanos y acabamos con homicidio siendo la más importante, ¿no? Una causa que incluso llegó a ser de las más menos importantes. Vemos algo similar para la población negra, donde homicidios empezó como la segunda más importante,
El 2015 es la más importante y ya para el 2020 su importancia disminuyó sustancialmente. Y la que vemos aumentando es este color verde, ¿no? Sobredosis. Y bueno, la historia de la población blanca otra vez consistente con sobredosis siendo de las causas más importantes en explicar los cambios en orfandad durante el tiempo. Entonces, a modo de cuáles son los mensajes principales, pues en el 2021 alrededor de 400,000 niños y niñas experimentaron pérdida parental y obviamente vemos que hay unas diferencias sustanciales entre grupos étnico-raciales. Vemos también que la orfandad depende y es muy distinta si, por ejemplo, perdiste primero a tu padre o a tu madre, y obviamente es mucho más probable que pierdas, que un niño pierda a un padre que a una madre, y hay una divergencia entre esto, especialmente durante la pandemia. El tema de homicidios me parece también muy importante porque es un tema que a nivel de Estados Unidos creo que se ha perdido un poco, ¿no? Porque se le ha dado precisamente mucha más luz a esa parte de deaths of despair y de enfermedades cardiovasculares, pero vemos que homicidios siguen siendo bastante importantes en explicar estas diferencias que vemos. Y por último, bueno, otra vez la importancia de la sobredosis como mortalidad en todos los grupos y sus consecuencias en estos niveles de mortalidad. Este, y bueno, por último, estos temas me llevaron a pensar que muchas veces la mayoría de los estudios que hace comparaciones entre países lo hacen así como muestran a Estados Unidos como un país excepcional, ¿no? Es como the exceptionality of the US comparado con otros países de alto ingreso, ¿no? Comparado con Europa, con Australia, con Canadá. Y similarmente, cuando hablamos de México por ejemplo, y violencia, pues tendemos a hacer la comparación, pues, con países de Centroamérica, de Sudamérica, ¿no? De América Latina, ¿no? Es donde hablamos de violencia en América Latina. Y muy pocas veces hacemos la comparación entre México y Estados Unidos de manera explícita. Y yo creo que justamente estos resultados que mostré pues me llevaron a pensar en por qué no vamos viendo cómo se ve esto. Porque al final de cuentas, la mortalidad por drogas y homicidios en México están ligados de cierta manera, ¿no? Y están ligados por el tráfico de drogas, por el movimiento de los carteles. O sea, uno depende del otro, ¿no? Si las drogas no se consumieran, por ejemplo, estas drogas tan fuertes de hoy en día como el fentanilo, si no se consumieran, pues los cárteles no tendrían que hacer, ¿no? Entonces, uno depende del otro, pero muy pocas veces las estudiamos como ese hilo conductor de ambas. Entonces, lo que hicimos con un estudiante de doctorado precisamente es que vamos viendo a cómo se ven esta mortalidad, pero en áreas muy pequeñas. Entonces, implementamos modelos estadísticos temporales y espaciales que nos permitan tener estimaciones para ver si hay alguna tendencia. Entonces, por ejemplo, estas son sobredosis en México y justo también con los estados fronterizos de Estados Unidos, ¿no? Y aquí vemos una diferencia extraordinaria, ¿no? Vemos que desde el 2007 el nivel de sobredosis en Estados Unidos ya era mucho más alto que en México, pero para el 2023 en hombres, obviamente vemos que el área, ¿no? De los estados que colindan con México, pues están mucho más altos, ¿no? En estos colores, pero también vemos que en México la muerte por sobredosis ha aumentado también, ¿no? Si comparamos 2007 con 2023, vemos que se ha expandido y vemos que el efecto ha sido más grande justamente en los municipios y estados fronterizos de México, ¿no? Entonces vemos que hay como un continuum entre los dos. Similarmente, si vemos a homicidios, ¿no? Estos homicidios 2007 en México, estos dos, por cierto, están en la misma escala, ¿no? Estos son homicidios y vemos que los homicidios en los estados y municipios fronterizos de Estados Unidos también tienen un nivel alto, no tan altos como los de México, obviamente, pero para el 2023 vemos que incluso es difícil ya de hasta ver la parte de dónde está la frontera, ¿no? Entre Estados Unidos y México.
Y aquí lo que encontramos, y a lo mejor esta es la gráfica esta es la gráfica quizás que más me critican, pero aquí lo que yo muestro es homicidios en México y sobredosis en Estados Unidos, ¿no? Y si vemos el 2023, básicamente, no, incluso 2020, básicamente no vemos, no podemos definir la frontera, ¿no? Y esto lleva a la conclusión de que en en México, los niveles de homicidios son similares a los niveles de sobredosis en Estados Unidos. Y los niveles más altos de sobredosis en Estados Unidos son también comparables, no a la misma magnitud, pero comparables con los homicidios de que ocurren en México. Y este me parece que es un mensaje que es muy importante. El hablar de estas dos cosas al mismo tiempo, creo que o sea, creo que tiene lógica porque tiene ese hilo conductor que al final es tráfico de drogas y sus consecuencias. Y pues aquí le voy a dejar, ¿no? Espero leer sus preguntas y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Pues muy interesante tu presentación y también creo que es algo que deja mucho que reflexionar, ¿verdad? La verdad que son muchos los efectos que se ven post pandemia más allá de la salud, ¿verdad? Como mencionabas tú, y muchos que tienen pues estas causas que vienen desde hace muchos años. Así que muchísimas gracias por este análisis. Estamos aquí pues abriendo el espacio a las preguntas. Si alguien tiene preguntas que puedan escribir en el chat para José. Y pues mientras yo tengo una pregunta, José, que me gustaría hacer. En base a este análisis que nos mostraste de Estados Unidos, ¿verdad? Las desigualdades. ¿Qué tipo de políticas públicas crees que podrían ayudar a reducir estas desigualdades observadas en la etapa pospandemia de Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Yo creo yo creo que en términos de política pública, yo creo que muchos de los resultados que yo presenté son como quizás más herramientas como de evaluación, ¿no? Son como ex post. Obviamente yo creo que pueden ayudar en algunas maneras, ¿no? Sobre todo en la parte de identificar no solo, por ejemplo, las causas de muerte, uno las puede tratar de hacer un vínculo más explícito, por ejemplo, con conductas, ¿no? Entonces quizás no hay algunas políticas, por ejemplo, implementadas a niveles de comunidades sobre espacios seguros de consumo de drogas, ¿no? A ver, en Estados Unidos creo que está muy claro la disponibilidad de armas, ¿no? Tiene un impacto muy fuerte. Y, y bueno, y a nivel de Estados Unidos también es muy interesante porque hay una separación muy fuerte, ¿no? Que está como llevada por la política en sí, ¿no? Entonces, eso también ha causado mucho de estos conflictos. Este, yo creo también que ha habido pues desigualdades, ¿no? Socioeconómicas. Generalmente la respuesta yo creo que tiende a ser como bastante común en muchos de estos estudios de cómo reducir desigualdad, de cómo ayudar, pues es educación, ¿no? O sea, ese sería uno de los determinantes sociales más fuertes. Muchas gracias, José. Creo que es una pregunta un poco compleja que, pues aborda muchísimas cosas, ¿no? También tenemos una pregunta aquí en el chat. La pregunta es si se han hecho estudios sobre cómo es la salud mental en niños de América Latina en comparación de aquellos hispanos que viven en Estados Unidos. No, bueno, yo que sepan, no he leído, pero quizás sí deben de existir. Quizás no una comparación como tal en un mismo estudio, pero estoy seguro que hay estudios en ambos lugares que quizás uno podría hacer por lo menos una comparación. Ahí, no sé, creo que depende mucho del país del que hablemos, ¿no? Las condiciones y de la región que nos enfoquemos. Por ejemplo, en México. Hay muchas encuestas que sugieren, por ejemplo, que hay muchas ciudades donde después de cierta hora nadie sale o a la mamá
se reporta mucho, por ejemplo, también que a las mamás les da miedo de ir al parque, ¿no? Con los hijos. Y obviamente yo creo que esto se va a traducir en secuelas de cierta manera, ¿no? Porque el miedo afecta mucho a las personas, ¿no? Este como fear of crime, que también es un concepto en criminología, afecta a la gente a lo largo de su vida. Entonces yo creo que a nivel regional estaríamos hablando, yo creo, de impactos fuertes en salud mental de niños por violencia en particular, ¿no? O por estar expuesto, por ejemplo, igual a ambientes de uso de drogas. Muchísimas gracias, José. Si alguien tiene más preguntas, creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más que nos la pueda colocar en el chat. También quiero comentar, José, muy interesante lo que nos mostrabas en la última parte de tu presentación, en la comparación que se va a hacer de Estados Unidos con México, ¿verdad? Como tú dices, creo que eso va a ser algo muy interesante. Bueno, nos mostraste, ¿verdad? Una parte de lo que has encontrado. Y me gustaría también pues preguntarte cómo tú mostraste unas gráficas al inicio de cómo era el análisis en esos 33 países que en su mayoría eran europeos, ¿verdad? Los patrones post pandemia. Creo que había Chile ahí, si no estoy mal, de Latinoamérica. Mi pregunta es si has tenido la oportunidad de hacer ese tipo de análisis en otros países que sean de Latinoamérica y si no lo has hecho, pues ¿cuál crees que podría ser el patrón que se puede observar en Latinoamérica? Sí, por lo menos de los países que hemos visto nosotros, pues se acerca más justamente al grupo de países como de Europa del Este, ¿no? Que hubo un segundo año muy fuerte, pero luego hubo un rebote muy rápido, ¿no? Y esto lo hemos visto por lo menos en estudios que yo he participado en México y en Brasil, ¿no? Con algunas variaciones a nivel regional, pero el patrón es más o menos ese. Obviamente las pérdidas fueron mucho más altas, ¿no? También, si recordamos, o sea, hubo países que fueron muy afectados, ¿no? Perú, Ecuador, México, Venezuela, que también es muy difícil de cuantificar con la falta de información, ¿no? Haití también. Yo creo que en América Latina en particular, yo creo que los datos han sido parte de por qué no están incluidos en algunos de estos estudios, porque requieren más, como más trabajo, ¿no? Una parte más de estimación, de corrección y luego ya salir con un dato, sobre todo a nivel subregional, porque a nivel nacional, pues uno siempre también puede ir y ver las Naciones Unidas, ¿no? Sus estimaciones y proyecciones. Claro, muchas gracias, José. Tenemos, creo, otra pregunta. Parece que la conclusión con respecto a si aumentaron o no otras causas de muerte, aumentaron o no otras causas de muerte pospandemia, como algunos pronosticaban, como por ejemplo por enfermedades crónicas. Sí, o sea, lo que nosotros vimos es que algunas sí aumentaron, ¿no? Yo creo que hay que pensar esto, una manera técnica de pensar en esto es que al introducir COVID, la estructura de muertes va a cambiar automáticamente, ¿no? Porque es como un riesgos competitivos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no fallezco hoy de algo, está bien, pero a lo mejor mañana fallezco de una enfermedad del corazón y si no, me va a matar un cáncer. O sea, hay estos riesgos competitivos. Entonces, al introducir una causa de muerte nueva tan prominente como COVID, eso cambió la estructura, ¿no? Eso aunado a la parte social, ¿no? Que también durante la pandemia, cómo fueron las conductas, ¿no? Por ejemplo, en términos de enfermedades infecciosas, pues esperaba que bajaran, pues porque incluso nos estamos lavando las manos y cuidándonos un montón, ¿no? 10 veces al día. Y lo opuesto pasó para muchas enfermedades crónicas, ¿no? Precisamente porque no se podían diagnosticar a tiempo, no se podían tener tratamientos a tiempo. Y esto siempre va a afectar. Yo creo que algunas
de estos efectos los vamos a ver quizás todavía más en el largo plazo, ¿no? Muchas gracias, José. Bueno, yo creo que hemos llegado ya a la finalización del webinar. Realmente creo que fue una discusión muy rica, muy interesante la presentación que nos has hecho, que nos ha puesto a pensar mucho, ¿no? Estos efectos a largo plazo, ¿no? Que puede llegar a tener la mortalidad en otras generaciones. Así que, José, muchísimas gracias por tu participación. Queremos invitarlos siempre a conectarse a la serie de webinars que el INCAP y la Universidad de Drexel traen para ustedes todos los primeros jueves de cada mes. Nos estamos reuniendo a esta hora, así que estén atentos a nuestras redes sociales porque próximamente daremos a conocer también el próximo webinar del próximo mes. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por estar con nosotros el día de hoy y también anunciarles que estas grabaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube del INCAP eh, en, en algunos días, no es tan inmediato, pero cuando estén disponibles, por favor, revisen en nuestro canal de YouTube porque también quedará grabado allí para que ustedes también lo puedan volver a escuchar o compartir con personas que estén interesadas en el tema. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima. Saludos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, José.